el crimen más feo que pudo ver en el Antiguo Testamento. Así lo dijeron los rabinos en su tiempo. Que el ser humano, nosotros los seres humanos, hermanos, realmente cuando pecamos queremos ocultar las cosas y somos especiales para eso. En este caso el rey David, ya Dios le ha dado la victoria, le dijo te voy a dar paz. ¿Se acuerdan que un rey le cortó la barba, lo desnudó, le cortó la mitad de su ropa? Pues en esta guerra, en este contexto estamos todavía. Y Dios le daba la victoria. Pero cuando nosotros pensamos que estamos más bien que nunca, es cuando puede llegar el pecado a nuestra vida. Y el problema es que no nos damos cuenta cuando estamos metidos. Y un pecado puede involucrar muchas personas. Puede involucrar la familia, tus trabajadores, vecinos, la iglesia. Lo puede hacer. Entonces en el capítulo 11 vamos a ver el adulterio de David, pero no solo eso, sino el crimen tan bajo que hizo el rey. Y muchos se enfocan en el adulterio, pero hermano, el adulterio es un pecado como la mentira, como la codicia, como el chambre, como el ladrón, como el delincuente, como el que vende droga. Porque la gente se enfoca solo en adulterio porque a veces es un pecado visible. El pecado es que nosotros estamos cargando pecados que no son visibles. Y ahí hay un detalle. Y lo sabemos esconder. Cuando estamos peleados con la jefa o con la mujer de la casa, sabemos cuando llega una visita, lo disimulamos. Y hasta se van diciendo, qué pareja más bonita, qué paz hay en este hogar, porque somos especiales para eso. Entonces el rey David comete este pecado tan tremendo, y este pecado le llevó a cometer más pecados. Vamos al versículo 1, dice, aconteció en el año siguiente, y ha pasado un año después del pleito de los amonitas, ¿se acuerdan? Todavía seguían peleando con este rey que le quitó la barba a sus embajadores y que le cortó la ropa a mitad y que andaban enseñando la pompa, ¿se acuerdan? Bueno, estaba todavía, iba pasado un año después de eso. Dice, en que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó ¿a dónde? En Jerusalén. En otras versiones dice que los reyes salen a pelear. Es primavera, hermano. Aquí solo tenemos dos. Tenemos invierno y verano. En estos países tienen invierno, verano y otoño. 4 estaciones. Entonces, cuando iban para ir a la guerra, no le decían al enemigo, este me cae mal, pero quiero darle duro, pero ahorita estamos en invierno. En invierno costaba venir a las carretas. Acuérdense que andaban en carretas. No había la tecnología que hay hoy. Entonces, en la primavera, aprovechaban para ir a la guerra antes de que viniera el verano también. Porque hay un detalle. En los países que neva, donde es fuerte el invierno, el calor es demasiado fuerte también, la humedad. Entonces ellos esperaban la primavera para pelear, pero el rey David no quiso ir. Quizás estaba cansado, o dijo, voy a tomar mis vacaciones. No dice por qué no quiso ir, pero se quedó. Cuando dice, mire el versículo 1, dice, tiempo que salen los reyes a la pelea. Pero él se queda. Pero hasta ahí estaba cómodo, estaba bien. ¿Es malo tomarse vacaciones, hermano? No es malo. Si era un trabajo que él tenía, estar guiando el pueblo, peleando por el pueblo, y probablemente estaba cansado de andar peleando. Como muchos de nosotros estamos cansados de lo que hacemos. Y quisiéramos unas 2 semanitas de vacaciones, o un mes. Entonces el rey agarró vacaciones
y mandó a su ejército. ¿Y mandó a quién? A Joab, y con él sus siervos y todo Israel, y destruyeron los amonitas. Iban ganando, iban para adelante, porque Dios le dijo: te voy a dar la victoria a toditos los pueblos, de todos tus enemigos te voy a dar reposo. En ese reposo, David no supo balancearse. Por eso es peligroso cuando estamos bien, hermano. Nunca nos debemos de fiar en nuestra vida espiritual. Jamás se fíe, hermano. Nunca. Y nunca diga: es que mire que mi fulano, que mi gano. Nunca meta la mano al fuego por nadie. No lo haga. Porque el rey David era obediente hasta qué? Hasta la muerte. Si el rey David andaba a matar a fulano, y ahí iba el rey. Era un hombre obediente. Pero se les olvida a los seres humanos que somos naturaleza carnal, y nuestra naturaleza carnal nos lleva siempre al pecado. Muchas veces cuando andamos en el espíritu domina la carne, pero no significa que no pequemos. No significa que, aunque yo ande tranquilo, no significa que yo no pueda cometer ese pecado. No sé si ustedes vieron la noticia de un pastor, no sé si fue en Santa Ana o Achapán, no me acuerdo, que la mujer lo engañaba y lo engañaba y lo engañaba, y él la recogía por el ministerio, él la recogía y la volvía a recoger y la volvía a recoger, pero hubo un momento que él estaba chapodando su frijolar, y la mujer llegó y le pegó una gran cachetada y la mató. Y era un pastor que había fundado 3 iglesias. Pero muchas veces la confianza que tenemos en nosotros nos lleva a cometer algunos pecados que no nos imaginamos que los podamos llegar a hacer. David no se quedó para cometer este pecado. O nunca nosotros salimos de la casa a decir: voy a ir a cometer pecado. No, salimos a hacer nuestras cosas y ahí cometemos la falta. Porque somos naturaleza pecaminosa. Ahora, ve el versículo 2. Entonces van a la guerra, David se queda, van ganando la victoria, tienen rodeada esta ciudad, la tienen sitiada, como cuando pusieron el cordón de seguridad en un departamento, que así estaban rodeados alrededor, no podían salir, estaban ganando ellos. Pero en David sucedió, dice el versículo 2, sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de su casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, el cual era muy hermosa. Ay, hermano, es que mira, hermano, decía un pastor: cuídese de las 3 F: fama, fortuna y falda. Es que Dios, la creación que hizo de las mujeres, no nos podemos resistir los hombres. Y nótese que David tenía 6 mujeres. Era un poco este hombre, no se saciaba. 6 mujeres tenía. Pero en este punto el rey David quizás estaba desesperado, no podía dormir, estaba descansado, pero eran en su terraza, y cuando cuenta, mira aquella mujer bañándose, y la Biblia dice que es muy hermosa. Ahora, algunos piensan, hermano, que esta mujer se bañaba de noche, porque algunos dicen es que estaba seduciendo a David. Pero algunos teólogos dicen que estaba saliendo de la purificación de su periodo menstrual, y se bañaban en la noche para quitarse la inmundicia conforme a la ley. Algunos piensan de esa manera, y en eso salió el rey David. Pero no podemos evadir también que usted se esté bañando en pelotas, hermano, donde la gente lo pueda ver. Pues el niño malcriado y le quitan el juguete. Entonces la ve de lejos. Hasta este punto David no había cometido pecado. Hasta este punto solo la vio, la codició, me imagino yo que miró, qué bonita, se regresó y la volvió: qué bonita, qué hermosa esa mujer.
¿O es que la creación de Dios es hermosa, hermano, las mujeres? Por eso tenemos una nosotros. Yo no entiendo por qué hay hombres que no les gustan a las mujeres. No entiendo, es algo psicológico, hombre. Si es lo más hermoso que Dios ha creado. Entonces mi amigo Carlos David la vio y después la codició. Si no podía dormir en este punto, que se levantó a andar caminando de su terrado, imagínense después de ver a Betsabé. Ya no, poco peor podía dormir, hermano. Poco peor. Primer pecado, codicia. La codició. Si yo la había visto, dicho, qué bonita esta mujer, qué hermosa, y hasta ahí, pum, vámonos. Se olvidó, pero él la codició. Quizás se imaginó en su mente la hermosura, si yo la tuviera en mi cama y todo eso. Me gustaría que fuéramos a Mateo, capítulo 5. El Señor Jesús habló de esto. Ya haya cometido el primer pecado. Mateo 5, versículo 27 y 28, si no estoy equivocado. Ya que no encuentro, me lo leo en voz alta. Sí, el 5, 27 y 28. ¿A dónde adulteró? Aquí. Porque ya se maquinó cosas en su mente. Ya no solo dijo tan bonita, sino dijo, la gente dice, y empieza a imaginarse, ya está en la cama con ella. Y eso es adulterio. No físico, pero en el corazón para Dios es adulterio. Entonces el rey David la vio y me imagino que se fue a acostar y dijo, qué bonita esta mujer. Pero hermano, teniendo dinero, teniendo el poder, y ahí está el punto. Cuando estamos más bien en nuestra vida, económicamente o espiritualmente, nos confiamos. Nos confiamos. Porque el rey David, me imagino, la vio, qué bonita, como cualquier mujer. ¿Usted ha visto cualquier mujer pasar? Sí, es bonita, ¿eh? Hasta ahí. Pero no queda maquinando en su mente cochinadas en su mente. Y los hombres, vamos a hablar de nosotros los hombres somos más descarados que las mujeres. Algunos hombres. Algunos dicen, mira esto aquí, mira allá, y se ponen a comunicarse con el hombre que está ahí. Las mujeres miran y se quedan reservadas. Pero no es que no dejan de ver. La mujer tiene en su corazón que está guapo ese hombre ya. Pero nosotros exponemos lo que vemos muchas veces. Entonces el rey David la mira. Volvamos a Samuel, ya la había codiciado en su corazón, en su mente, se va a dormir. ¿Y por qué digo que le había codiciado? Ve el versículo 3. Envió David a preguntar por ella. Si no hubiera codiciado, no la hubiera pensado toda la noche, él no hubiera preguntado por ella. Y no crea que preguntaba para ver si necesitaba una ayuda. No, o para ver si necesitaba, mira, ¿cómo te llamas? Quiero amistad. No, él la había codiciado. ¿Le ha pasado alguna vez a usted, hermano, eso? Bueno, yo cuando era soltero me pasaba. Yo me gustaba una mujer y la conoce todo, dame tu número, dame el número. Pero el rey David era creyente. Entonces la mandó llamar, no tenemos ahí. Envió a David a preguntar por ella. Por aquella mujer, perdón. Por aquella mujer. Y le dijeron, note, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam. ¿Mujer de quién? Un hombre sensato hasta ahí se hubiera parado. Está casada. Hasta ahí David dicho, está bien, está guapo y todo, pero voy a respetar. Hasta ahí este es el punto. David no había cometido ningún pecado, solo el de codicia, pero no era físico. Pero hermano, cuando nosotros queremos, un pecado te lleva a otro, a otro, y a otro, y a otro.
Pero no es lo mismo pecar de vez en cuando, hermano, a permanecer en el pecado. No es lo mismo. Cualquiera puede poner un delizón en un robo, en una mala palabra, en un chambre, pero hay gente que vive en eso todo el tiempo. Ya ahí ya no es pecado, ya es. Hay que preguntarnos si realmente es hermano o no, con que no nos compete a nosotros. Porque si una persona está viviendo en el pecado constantemente y el mismo pecado, entonces nos preguntaremos, ¿será que no tiene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos acusa de pecado. Y si no el Espíritu Santo, nuestra conciencia nos dice que algo está mal y que no está correcto. Pero muchos de nosotros algunas veces vivimos, permanecemos en el pecado. Entonces el rey David la manda a buscar y le dan la información, está casada, y le dan el nombre de su marido. Pero cuando, hermano, por las ventanas de los ojos entran los deseos muchas veces, y él no se la pudo sacar de aquí. El bien orado al Señor, el dicho, Señor, no me la puedo sacar, ayúdame. Porque ha pasado eso, no. En vez de que decimos, quiero dejar esto, hoy sí lo voy a dejar. Por ejemplo, los que toman, hay hermanos que toman muchas veces, se echan las caguamas ahí escondiditas, pero toman y tienen ese vicio y lo tienen escondido. Y dice, este fin de semana no lo voy a hacer. Lo sale haciendo. Ahí donde tenemos que buscar refugio a los pies del Señor Jesucristo para decir, Señor, ayúdame a desistir en este pecado. Porque tarde o temprano, hermano, aunque usted lo esconda, Dios se lo va a sacar a luz. Aunque nosotros digamos, no, yo no tengo nada, Dios lo va a exponer. No hay nada oculto que no sea descubierto, igual Señor Jesús. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos todo oculto, pero no es así. Entonces, ahora, hasta este punto solo ya codiciado. Me gustaría que fuéramos primero Tesalonicenses. Vamos a Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Y aquí entra el mandato del apóstol para los creyentes. Usted diría, hermano, y si un hermano peca, ¿se va para el infierno si es realmente creyente? Yo le diría que no. Pero es la voluntad de Dios que vivamos en el pecado. Tampoco. Ahora, dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos en el capítulo 4, 1 Tesalonicenses, y los exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene, conducidos a agradar a Dios así, abundéis más y más. ¿Cuál es el mandato? Agradar a Dios. Es el mandato para cada uno de nosotros. Hermano, pero si un hermano lleva 1 año, 3 años, 4 años, y 10 años, y 15 años, y es la misma persona, ¿qué estará pasando? ¿Realmente no le ha nombrado Cristo? ¿O tiene el Espíritu Santo en una esquinita, pero machucado y pateado? Y apuñalado. O sea, agradar a Dios, versículo 2. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Por quién? Por el Señor Jesús, hermano. Yo no estoy diciendo que nunca vamos a pecar. Yo no estoy diciendo eso. Pero hay deslices en nuestra vida. Pero la persona que tiene el Espíritu Santo dice, confieso y en el nombre del Señor me aparto. Me aparto. Versículo 3. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Su propia, una mujer. Y David tenía 6. Y no se aguantó con otra. Y quería otra más. Entiendan las mujeres muchas veces a nosotros. Si miramos allá por allá, David tenía 6. Y el corazón de David palpitaba justamente como el del Señor. En veces los hombres somos millones. Pero no significa que no amemos a la esposa, no significa que nos vamos a ir con cualquier vieja.
El hombre es mirón por naturaleza. Ahora, pero que vivamos en santidad con nuestra propia esposa. ¿Por qué? Porque si yo, hermano, tengo otro hogar, aparte de la esposa que tengo, realmente, ¿cómo será nuestro testimonio? ¿Qué dirán la gente? Bueno, y hermano, y tiene una aquí, tiene la otra en San Miguel y tiene otra allá. Eso es, notemos, sigamos leyendo, que dice el apóstol 4, y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa. 5, y no en pasiones de concupiscencias desordenadas y desenfreno. O sea, el creyente por naturaleza, por eso el impío nos dice, cuando estamos metidos en cuestiones que no son correctas, el impío nos dice, no son creyentes vos. Porque para el impío, el creyente, no debería hacer esas cosas. No debería. Pero muchas veces lo hacemos. Para la gente inconversa. Y lo dice el apóstol Pablo, dice, como gentiles que no conocen, óigame, que no conocen, viviendo por años con una mujer que no es esposa o con un marido que no es el suyo, por años. Por favor, hermano, ¿tendrá el Espíritu Santo esta persona? Porque vamos a ver que David cometió esto, pero cuando le llevan la respuesta de Dios a él, este hombre se quebranta y empieza a arrepentirse, dice Señor, y empieza a clamar. Pero una persona, hermano, yo me pongo a pensar, y no solo de adulterio, sino de borrachera, de robo, que siguen robando y lo ocultan bien. Entre comillas, ellos mismos piensan, pero el pueblo ya se da cuenta. Lo queremos ocultar, pero el pueblo ya anda hablando. Y se enojan después. Y nos enojamos y andan hablando de mí, ¿cómo es posible? Soy creyente, güey, ¿para qué? ¿Para qué andan de vergüenza estamos? No se enojen. Entonces debemos tener, ¿por qué dice el versículo 5? En pasiones. Dice, y no pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave y engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Esta no es la voluntad de Dios. Si una persona anda desordenada y si usted me ve desordenado a mí, siénteme, porque no es la voluntad de Dios. Pero traiga prueba. Porque si los vamos a empezar a creer, no, es que la está bien, ya lleva las 3, 4, 5 viejas. Se hizo costumbre. Costumbre. Nos descuidamos mucho de nuestra vida espiritual. David tenía 6, iba por la 7. ¿Y cree que David no hubiera encontrado otra más bonita que Bexabe en el reino? Si él hubiera puesto, búsquenme una vieja más bonita, la hubiera encontrado y hasta virgen. Pero es el orgullo, el machismo de nosotros los hombres para que digan nuestro hombre es macho. Y en vez de mi poder, muchachos, ni con la que tenemos en la casa. Pero el machismo nos gana a los hombres. Y andamos todos patosos y los levantamos de la cama. Ahí dame vieja, que dame aquí en la espalda para enderezarme. Y anda buscando otra. Entonces, no es la voluntad de Dios que nosotros andemos en una vida desordenada. Porque Dios nos llamó a santificación práctica y santificación posicional. La posicional la dio Cristo, pero la práctica nosotros la realizamos. ¿Y cómo puedo llegar a santificarme, hermano? Bueno, simplemente y sencillo. Yo busco leer la Biblia, busco orar, me vengo a los estudios bíblicos, busco las cosas de Dios. Pero el rey David, muchas veces lo hablamos allá, esto no era la voluntad de Dios que el rey David cometiera este pecado. Ahora, notemos algo ahí en el versículo. El Dios debe preguntar, le dan toda la respuesta, se llama el nombre del papá y le dan el nombre del esposo. Pero hermano, uno cuando se propone algo, cuando el pecado ya no gana la voluntad, no gana, hermano. Y David dice, versículo 4, y envió David mensajero y la tomó.
estaba, no sé si estaba abusando de su autoridad, no sé. Pero lo que sí sé es que, ¿por qué no le hicieron nada? Si la ley decía, en el tiempo que estaba David, la ley decía que debería morir el adúltero y la adúltera. ¿Verdad que siempre hay imparcialidad en los poderosos? Esto no es nuevo. Esto no es nuevo que quieran que los presidentes hagan lo que quieran y no le hagan nada. Esto no es nuevo, David lo hizo. ¿Qué necesitaba hacer la ley? Apedrearlo y matarlo. A ella y a él. Pero lo tenemos alto, hermano. Versículo 4. Envió David el mensajero y tomó y vino a él. No vemos forcejeo, no vemos llanto, no vemos gritos. Quizás también le gustaba a David. No lo sé. Pero una mujer casada y que quien ama a su esposo y si alguien enamora dice, hey, estoy casada, le voy a contar a él. Pero si no le cuenta es porque le gustó el tipo. Y el rey, y aquí Betsabé la mandan a traer, ella se hubiera opuesto, no, yo estoy casada, no puedo ir. Y ha dicho no. Pero dice aquí, miren, dice, envió David mensajero y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó. Quisieron, es que hermano, miren, muchas veces nosotros los seres humanos, quizás muchas veces nosotros pensamos que Dios está dormido. Digo, ella me voy a bañar bien y ya, voy a quedar pura de nuevo. ¿Usted cree que con bañarse usted con bañarse iba a quedar bien y que iban a esperar a su esposo? Dios está obrando. Dios, aunque usted no lo crea, aún en la sinvergüenzada, Dios ahí está y nos está viendo y nos deja hacerla. Muchas veces nos dice, hey, pará. ¿No le ha pasado a usted eso? Alguien le puede decir, hey, no lo hagas. O una persona ahí cerca, o el pensamiento que te viene, no lo hagas, porque Dios está ahí. Pero nosotros queremos cubrirlo. ¿Qué hizo Betsabé? Se echó un bañito, nueva, quedó nueva. Pero me gustaría que fuéramos a Proverbio. Mire cómo es el Proverbio 6, del 25 al 29. Vamos a Proverbio. Si le encuentro a alguien me lo lee ahí. Proverbio 6, 25 al 29. ¿Qué dice el Proverbio 25? 6:25. Dice, no codiciéis su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda por sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. El 27 hasta el 29. Tomará el hombre fuego en su seno, sin que sus vestidos ardan. Entonces, no la codices con quién? Tu mente. Ahí está el detalle, hermano. Es decir, no, es que yo no sé, pero no sé cómo David no reaccionó. Me imagino que dijo, bueno, yo tengo el poder, tengo todo, yo soy mando de todo esto, ¿y qué? Lo voy a hacer ya. Algunos de nosotros vamos de viaje, agarramos una vieja por allá y decimos, nada, no pasa nada, ¿quién se da cuenta? Yo me voy y esto pasó. ¿Y él quién? Y así vienen muchos hermanos del norte aquí a cometer fornicaciones, andan para arriba y para abajo y llevan con sus esposas y tranquilo, no pasó nada. Y hermanos, andan tomando y andan para arriba y para abajo, ahí se meten ahí a esos lugares prohibidos, no les da miedo darle una enfermedad a sus esposas. Entonces, pero codiciar la hermosura en tu corazón. Y empieza la codicia y no nos deja ni dormir ni pensar.
Volvamos entonces allá. Dice entonces el rey David la manda a llamar, consumen el pecado. Y dijo el rey David, pues mira tú, aquí no pasó nada. ¿Cuántos estaban involucrados ya? La mujer de Urías, estaban involucrados los siervos, los mensajeros, ya había involucrado mucha gente. Versículo 5. Y dice el versículo 5. Y consumió la mujer y envió a hacerle saber a David, diciendo, estoy embarazada, preñada pues. Por eso es que algunos piensan que cuando esta se estaba bañando, estaba saliendo de su menstruación. Y cuando David la agarró, quedó embarazada. Esas son algunas ideas. Y quedó embarazada. Pero yo puedo decir diferente, hermano. Quizás Dios la dejó embarazada para mostrar el pecado del rey David. Puede ser también. No sabemos. Pero que quedó embarazada, ahora que le digan, mira, tiene su esposa, tenés tu casa, estás feliz, tenés 3 hipotes, 4, 5, y que la de afuera te diga, estoy preñada. ¡Ah! Y la leche, la lata de leche vale $40 ahora. Padre amado, ¿cuánto? Pero el rey David no había problema, tenía todos los impuestos de su pueblo y podía mantener cientos de hijos. Pero usted y yo. Entonces le dice, estoy encinta. Ve entonces, versículo 6. Sale a luz el fruto del pecado de David, de haberse acostado con Betsabé, queda embarazada. No sabemos si estaba purificando o no estaba bañando, pero lo que sí sabemos es que Dios no está dormido. Dios todo lo mira. Y donde sea que andemos, hermanos, y donde sea que lo ocultemos de los hermanos, de su familia, de su esposa o de su esposo, Dios lo va a sacar a luz. Porque Dios no está dormido. Versículo 6 dice, entonces David envió a decir a Joab, ya involucró a otro, al capitán de la guardia, ya lo involucró. ¿Cuántos están involucrados? Betsabé, David, los siervos, Urías Eteo. Sin saberlo ya estaban involucrados. Ahora, ¿por qué? Porque el pecado va de aumento. Y dice, le manda a decir, entonces David envió a decirle, envió un mensajero a Urías Eteo, que se lo trajeran. Le va a decir, tráemelo. ¿Para qué? Es que mire, hermanos, es que la mente de nosotros es pila a lo malo. ¿Cuál era la idea de David? Bueno, está preñada, lleva por lo menos. Cuando Betsabé le dice estoy embarazada, por lo menos ya ha pasado un mes. Un mes. Porque tenía que venir la menstruación y le viene cada mes a la esposa, a la mujer. Entonces, al mes, le manda a ir traerme a Urías Eteo, involucrando a Joab. Y así nos involucran muchas veces en los pecados. Y involucramos personas. Y lastimamos personas. Porque esto es lastimar personas, hermano. Y cuando nosotros cometemos adulterio, dañamos a nuestra pareja y dañamos a nuestros hijos y dañamos la relación para siempre. Aunque usted no lo crea. Y aunque lo perdonen, ese aguijón ahí va a estar. Porque nosotros no somos dioses para olvidar. ¿Cierto? Nosotros no somos dioses. Dios nos perdona y dice que agarra los pecados de nosotros y los tira al fondo del mar. Pero usted y yo no. Usted y yo no. Usted todavía se acuerda de aquel tipote que le dio duro en la escuela. Y si lo miras, te acordás cuando me pegaste, va. Allá. El año 60, por allá. Y se acuerda. Vos y yo tuvimos pleito, ¿te acordás? Entonces, queda embarazada, manda a traer a Urías Eteo. Veamos el versículo 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Jehová y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Qué hipócrita. Nos volvemos hipócritas. Perdemos decencia, hermano, cuando andamos en el pecado. Nos volvemos hipócritas.
Y le pregunta cómo está la salud del pueblo, de los guerreros. En su cara es ser una persona hipócrita. Y muchas veces nos volvemos así. Nos volvemos de esa manera. Mentirosos, hipócritas, sin vergüenza, sin dignidad, moralmente, porque cometemos estas cuestiones. Sea la mujer o el hombre, es lo mismo. Es lo mismo. Y le pregunta, ¿cómo está la salud y la guerra? ¿Cómo va? Urillita, ¿cómo va? ¿Cómo va, papá? Le dijo, contame, hijo, sentate. Pero ya David tenía un plan en su mente. Plan que Dios se lo iba a tirar a la basura. Nunca, yo esto nunca olvido ni ando ahora. Yo nunca olvido. Tú andas conmigo, Señor. Yo puedo tomarme una cerveza allá donde nadie me mire y decir, ir a meterme allá en San Miguel, a un lugar de esos. Pero Dios está ahí. ¿Y sabe qué, hermano? ¿Y sabe qué? Cuando usted se mete a un lugar con una persona, el Espíritu Santo está ahí. Y usted dirá, no, usted es exagerado, hermano, porque los pentecostales dicen que el Espíritu se va. Que dicen en el capítulo 1 Corintios, capítulo 6, el último versículo, que somos morada, el templo del Espíritu Santo. Templo. Él vive aquí. Y si yo me echo otra vieja que no sea la mía, Él está ahí. Y si yo le meto marihuana, Él está ahí. Y si yo le meto cerveza, Él está ahí. Y si yo le meto cigarro, Él está ahí. Y si yo estoy robando, Él está ahí, me está viendo. Está sintiendo que estoy robando. Eso es así. El problema es que los cristianos pensamos, los hermanos pensamos que no es así. Y entonces por eso lo hacemos. ¿Y usted qué cree que pensó Joab cuando manda a traer eso? ¿Cree que Joab no sabía lo que ha hecho David? ¿Cree que no se imaginó? Nótese que le dice, ¿y cómo va la guerra? Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa. Desciende a tu casa, hijo. Venís cansado. Estimate, hombre. Anda a tu casa, lavate los pies, bañate y te quedas con tu esposa. ¿Cuál era el pensamiento de David? Zampar el cipote a Urías. El cipote iba a crearse como Urías entero. Pero el plan de Dios no es el plan de nosotros. Mire cómo dice, después le dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa del rey. ¿Por qué no le ha dado antes? Porque estaba cubriendo algo. Porque no se dice antes que había dado solo al hijo de Jonatán, al único. Pero ahora le mandan presentes. Se imagina la comida de los reyes, ¿no? Si es una mesa inmensa llena de alimentos, de lo que usted quiera y de lo mejor, porque criaban los animales especialmente para ellos. Y le mandan presentes. Imagina ahí los mesoneros. ¡Ey, Urías, aquí venimos! ¿Y Urías dónde estaba? ¡Urías! Aquí le pusieron ahí, imagino que Bexabé se puso, miren, ella solita. ¿Y Urías dónde estaba? Veamos dónde estaba Urías Eteo. ¿Quién le puso ese pensamiento a Urías? Hermanos, ¿quién de nosotros no puede caer cuando nos dicen vamos a comer, te voy a dar dinero, te voy a dar aquí, te voy a dar una casa? ¿Quién de nosotros dice que no? Esa fue obra del Señor. Versículo 9. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Por qué? Imagínense que yo venga de la guerra de allá, cuando venían los de Estados Unidos de la guerra de Afganistán, ellos querían estar con su familia y este no. ¿Qué le pasó a Urías? Más con todas las atenciones del rey, que no quería estar ahí. Más que de él le tenían la tina allá con jabón, con agua tibia para que se bañara Urías. Pero Urías no fue. David quería
maquillar el pecado, se llama maquillar el pecado para que no se cubra, para que no se descubra. Y muchos de nosotros hemos hecho eso. Y muchas veces lo cubrimos colectivamente en la congregación, porque tenemos miedo que si se nos va, o si se queda, o si se queda va a estar enojado. No lo enfrentamos, ni siquiera hablamos de esa manera. Mira, te creo que cometiste eso, sea cierto o no sea cierto, pero mira, es correcto lo que hiciste. Entonces la gente empieza a decir, no, esos de ahí de la iglesia de Maúl aceptan todo, tan peor que los católicos. Y nosotros nunca hemos predicado que usted le dé rienda suelta a su lujuria o a nuestros pecados. Hacemos nosotros personalmente, decidimos pecar. Así de sencillo, nosotros decidimos cometer lo que vamos a hacer. Pero aquí nunca hemos dicho robe, aquí no hemos dicho critique al hermano. Es más, en Colosenses estamos viendo que debemos de amar a nuestro hermano y no criticarlo. Pero eso estaba haciendo David. Una vez que Urías bajara, arreglado la situación. Cuestión arreglada. Pero Urías no bajó. Veamos la reacción del rey David. Hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no ha venido de camino? ¿Por qué pues no has descendido a tu casa? ¿No tienes tiempo ya luchando? ¿Por qué no fuiste donde tu esposa? Te quedaste en tu cama, te echaste un baño, te relajaste. Ahí se le estaba complicando al rey David, porque iba a salir a luz. Y el detalle es que cuando los pecados salen a luz nos da vergüenza. Nos llenamos de vergüenza. Y dice el versículo 11: no ha venido largo camino. 11. Y Urías respondió a David, el rey: el arca e Israel, Judá, está bajo tienda, o sea, bajo campaña. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en campamentos abiertos, dice en otra versión. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Él sabía el sufrimiento de ahí y sabía que el arca estaba allá, tenía una lucha, y dice: me hace falta los de allá, están sufriendo. Y mi jefe, Joab, era entregado de servir. Pero definitivamente Dios le quitó ese deseo de descender a su casa, porque tenía que descubrirse el pecado, hermano. Y cuando se descubre el pecado, muchas veces hay que tener cuidado en la consecuencia, y esa no nos gusta pasar. Las consecuencias no nos gusta pasar. Y David tuvo grandes consecuencias, muy grandes consecuencias. Pero a la diferencia de David, a nosotros muchas veces nos quebrantamos y nos alejamos de Dios, y David no, David se quedó ahí. Dijo: cometí pecado, fallé a Dios, pero me quedo aquí. Y muchos de nosotros sabemos que cometimos pecado, y por vergüenza que los hermanos nos pregunten muchas veces, se van. Porque hay hermanos metidos. No les basta saber, no que quieren preguntarle a la persona qué es lo que está pasando. Entonces Urías dijo: ¿cómo es posible que yo vaya a beber y vida de Dios? Si allá están peleando y yo voy a estar disfrutando, yo debería estar en la guerra, allá peleando, y no desciende. Plan B, versículo 12. David dijo a Urías: quédate aquí. Ya Urías ya se quería ir, pero le dijo: quédate aquí, quédate un ratito, Urías. Dice David: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convocó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir a su casa con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. No quiso ir nuevamente.
Y ahí va bolo, hermano. Ahí va borracho. Plan B, dijo David. Este no quiere ir por la buena, lo voy a poner bolo. Tráigame mejor vino. Comamos y tomemos, Urias. Tráiganmelo. A ver si el bolo no va a ir. Va a ir. Porque el bolo siempre hace cualquier cosa. El borracho. Pero ni a un borracho puede quedarse su cosa. Qué bajo cayó el rey David en este pecado tan grande. Y así caemos todos, hermano, cuando cometemos pecado. Todos. Caemos bajo, perdemos la reputación de las personas, el testimonio, perdemos el aprecio de algunas personas porque yo no creía que esté así. Ahora, pero si usted fue creyente, se va a levantar, se va a sacudir y vamos para adelante. Y voy a tragar todo lo que escuche. Bien, quédese callado. Y de plano, algunos que son sinvergüenzas que ya no les da, no les importa que les digan o que no les digan. Eso ya se acostumbraron a que lo critiquen por no criticarlo. Pero es feo cuando lo critican a uno por algo que ha cometido. Por algo que ha cometido. Entonces no descendió a su casa. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió en la mano de Urias. Hermano, no sé qué tan inocente era este hombre, no lo entiendo. Que este hombre no pudo cantar algo. Pero muchas veces, cuando suceden estas cosas, el hombre o la mujer, el hombre que puede ser infiel o la mujer que es infiel, el que se da cuenta muchas veces es la persona dañada. Pero Urias no se dio cuenta en nada, porque su pensamiento andaba ir a la guerra, pelear por su pueblo, luchar por su jefe que era Joab. Eso quería él. ¿Pero qué? David dice, lo convocó y le escribió una carta David a Joab, la cual envió por mano de Urias. Y escribió en la carta diciendo, ponlo a Urias enfrente de lo más recio de la batalla. Aquí automáticamente Joab se dio cuenta. Dijo, ¿usted quiere que me lo eche? Involucró, ¿a quién le tocó esa muerte? ¿De quién era, hermano? ¿De David? De Joab. Ya no volverá a David, también le cae a Joab. Porque, sigamos leyendo ahí, dice, miren, dice, y David como lo convocó en el versículo 15, escribió la carta diciendo, ponlo en lo recio, enfrente, donde están los hombres más recios, los más fuertes, los más fuertes para pelear, los que son más ágiles, ahí ponémelo. Versículo 16, y así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Aquí comete el pecado por orden del rey. Se podía reducir, hermano, puede decir, no lo quiero hacer, claro, pero le iba a costar probablemente expulsión, muerte, no sé. Pero mató a un inocente y lo mató a David. Entonces, hermanos, cuando cometemos pecado, un pecado de mentira está creciendo. Es progresivo. Es como cuando empiezan los hipotes a robar coritas. Después roban dólares, después de a 10, después de a 20, después de a 100, y ya costas grandes son ladrones completos. El pecado entrando en nuestra vida poco a poco. Y cuando puede tener un pecado grande. Y no nos importa por cubrir el pecado, poner en mal personas, dañar personas, y en este caso David, matar personas. Matar personas. ¿Quién debería ser que debería estar muerto, hermano? ¿Quién debería ser los muertos ahí? David y su mujer. Lo dice la ley. Si usted no sabe, vaya entonces a Levítico capítulo 20, en Hechos, todo eso lo dice. Que el que cometiera adulterio, en ese entonces lo agarraban, lo sacaban al pueblo y miren, vámonos a pedrada. Pero siempre hay gente que se ha librado en esta vida por estar en un puesto alto.
Y lo vemos en nuestros países, lo vemos en todas partes del mundo. Me recuerdo yo cuando estaba allá en Estados Unidos, un embajador de Brasil fue a pasear a Washington, se puso bien bolo hasta atrás. Y dice que él escuchó que le pegó algo. Y dijo, pues quizá maté un venado, porque estamos ya casi en otoño. Y la gente protestó porque solo le dieron 7 días de cárcel y lo mandaron para allá a Brasil. ¿Hubiera sido usted que le hubiera pasado? Pena de muerte, escondió, lavó el carro, nomás que le encontraron unos pedazos de pellejo del hombre en su parqueo. Quiso esconder el pecado. Y qué descarado la ley, que para uno es buena y para otros es mala. Y así estamos viviendo en nuestro tiempo. Para el civil le toca todo el peso de la ley. Para los que están en eminencia no les pasa nada. Son personas que pueden llevar droga, hacer lo que quieran y no les pasa nada. Siempre salen librados. Y esta vez, eso yo aprendí con este embajador de Brasil. Y hasta que el presidente de Brasil, porque lo querían acusar por la gente, la presión de la gente, y vino el presidente, le dijo al presidente de Estados Unidos, en ese entonces creo que era Bush, y le dijo, ¿sabes qué? Mándamelo, yo quiero juiciar, que lo mandaré a juiciar 7 días. ¿Y sabe cómo lo agarró? Él estaba cambiando una llanta y él se salió de la calle. Era la llanta de este lado. Pero eso es una ley. El rey David merecía la muerte, pero Dios, en su misericordia, tuvo misericordia de David como lo tuvo con nosotros. Usted y yo merecíamos morir y era un lugar de condenación, hermano. Porque este pecado de David es adulterio, asesinato. ¿Cuántos de nosotros no nos ha pasado por la mente querer matar a alguien? Es que eso también es asesinato. Cuando hablamos de alguien con furia, con rencor, es querer matar a una persona. Si nuestras palabras estuvieran malas, lo matamos. ¿Qué aprendemos hasta aquí en este punto? Que el pecado es progresivo en la vida de las personas y las personas muchas veces queremos ocultar nuestro pecado. Pero ¿sabe qué, hermano? No se equivoque, Dios no está dormido. Y la voluntad de Dios es que nosotros estemos en santificación práctica. En ningún momento nosotros de aquí hemos dicho que usted puede hacer lo que quiera, que puede tener 3 mujeres, 4 mujeres y no pasa nada. No, la consecuencia, Señor, viene porque viene. Y al rey David, que era el rey David, le vino la consecuencia. Ahora, hermano, que no puedo estar solo con una mujer, pues pídale a Dios que le dé la fuerza. Porque solo Dios puede quitarnos la lujuria o puede quitar la lujuria a cualquier persona. Solo Él. Solo Él puede quitar los vicios, solo Él puede quitar los pecados, solo Él puede quitar cualquier otra cosa, hermano. Pero si venimos a los pies de Cristo y decimos, Señor, solo no puedo. Échame la mano. Quiero que me cambie. Quiero ser una persona diferente. Quiero ser una persona como no la que era antes. Yo sé que muchos de nosotros hemos cambiado. Que sea por un 50%, pero hemos cambiado. Hemos cambiado. Pero nos falta mucho camino por recorrer. Que Dios bendiga sus palabras. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Bendito eres, Padre.